Buenos días amigos, bienvenidos a Hora 60. Esta es una nueva propuesta que se me ha encomendado, trataremos de hacerlo lo mejor posible, que se llama Puentes de Papel. Aquí estaremos tratando algunas cuestiones relacionadas con lo que es la literatura, la relación de la literatura con otras artes, lo que puede aparecer dentro de la poesía, dentro de los autores, poder presentar movimientos. Y hoy, en particular, decidí empezar este programa con unas voces o con la poesía de un país que a mí me interesa muchísimo. Que me interesa muchísimo porque, además de su calidad y de lo que puede representar, está muy poco difundido y no se condice la importancia que puede llegar a tener o ese buen gusto, esa calidad, esa belleza con la difusión que tiene. Hablo de la poesía rumana, sobre todo del siglo XX. Es una poesía muy difícil de conseguir en Argentina. A mí me pasó que una vez yo también estudio Derecho, y una vez dio una charla una funcionaria de la embajada sobre otros temas, no tiene nada que ver, pero me acuerdo que le pregunté dónde podía conseguir libros completos traducidos de algunos de estos autores, sobre todo de Marín Sorescu, que es el primero del que vamos a hablar. Y me acuerdo que lo primero que me dijo es que en Argentina se me iba a hacer imposible, ¿no? Eso para mí tiene alguna relación no con la lengua, que no es una lengua el rumano tan difundida, a pesar de tener una clara raíz latina. Y bueno, y que esto también se va a notar en la poesía, ¿no es cierto? Porque va a haber una clara influencia de lo que va a ser el simbolismo francés de fines del siglo XIX, con Mallarmé, con Valéry, con Rimbaud, bueno, con todos los que se conocen. Ya seguramente alguna vez tendremos alguna oportunidad de hablar de ellos. Y va a tener precisamente mucho que ver con esta poesía francófona. Una de las autoras que veremos precisamente es francófona, pero nacida en Rumania, y tiene mucho que ver con ese paisaje, con esa manera de entender la poesía que ya vamos a ver que tienen los rumanos. Hay mucho del paisaje, mucho de lo patriótico, pero lo patriótico bien entendido, ¿no es cierto? Lo patriótico sobre los campos, sobre aquello que los rodea, lo visual, va a estar sumamente presente, ya sea dentro de la metáfora, ya sea en distintas... Se va a tener distintas expresiones en donde se manifieste esta voz. Me he traído aquí un pequeño machete para no olvidarme de ninguno de los temas a tratar. Y una cosa para destacar, es cierto, ya me estaba olvidando, que es que aquí nace uno de los primeros movimientos de vanguardia, que es en realidad no nace aquí, va a nacer en otros países de Europa, pero con un autor que es rumano, que es Tristan Tzara, el que va a ser como el principal impulsor de lo que se va a conocer el dadaísmo. O sea, quiero decir que la tradición que tiene la poesía rumana no van a ser de la nada, sino que va a avanzar muy paralelo a lo que es esta tradición francesa. Vamos entonces con el primer autor. Él se llama Marín Sorescu, vivió de 1936 a 1996, va a provenir de una familia campesina y se va a graduar de la Universidad de Iași en 1960 en idiomas modernos. Muchos de sus poemas van a sufrir la censura durante el régimen soviético. Piensen que vivió del 36 al 96, por lo tanto, quiero decir, vivió una época en donde existía la censura en esa parte de Europa del Este. La gran parte de su producción va a estar marcada por la censura. Y es más, hay libros
de él que no pueden publicar o no pueden difundirse hasta 1989. ¿No es cierto? Eso también le da un poco, me parece, ¿no?, de color o de... sí, o de un tinte distinto a lo que puede ser la manera de sentir de estos autores, ¿no es cierto? Un dato que encontré por ahí es que su notoriedad fue tan apoteósica, quiero decir, tan multitudinaria, que las lecturas muchas veces las realiza en campos de fútbol, ¿no? Como qué necesidad esa de la sociedad de tener que ir a buscar la poesía, ¿no es cierto?, de una manera tan masiva y en un contexto tan de alguna manera completamente distinto a lo que se vivía y se vive acá en Occidente. Premios, entre otros, va a haber de la Academia Rumana en 2 ocasiones, Premio Internacional de Poesía Mística, Fernando Rielo. Es un premio que aún se sigue dando en España y que tiene que ver precisamente con esto de la poesía mística, con una mirada más relacionada a lo místico, a lo trascendente, de lo que puede ser un libro de poemas, de lo que puede ser un libro de versos. Iba a ser 6 veces premio de la Unión de Escritores de Rumania. Quiero decir, con esto Marin Sorescu es uno de los nombres, si se quiere, que primero salen apenas se habla de literatura rumana y sobre todo de poesía. He visto este poema que voy a leerles de él, que se llama Ajedrez, está también en YouTube, lo he encontrado en el Festival de Poesía de Medellín, donde estuvo, si no me equivoco, por la década de los 90, si no me equivoco, en donde lo lee. A mí siempre me parece fundamental tratar de escuchar a los autores en su lengua, ¿no? Sobre todo cuando en la poesía interviene tanto lo que es, ¿cómo se diría?, la musicalidad del idioma, lo que tiene que ver con el silencio entre las palabras, lo que tiene que ver con ese tono tan particular que adopta el decir para decir precisamente algo más. Estos poemas, voy a leer algunos de los que traje, hay algunos que son de los más destacables, si se quiere, los más conocidos, pero que se consiguen en internet con dificultad, pero se van a poder conseguir en la web buscando, pero los libros siempre me ha costado y todavía me cuesta mucho encontrarlos. Pero bueno, estos son los poemas que encontré. Y el primero se llama Ajedrez. Y dice: yo juego un día blanco, él juega un día negro. Yo avanzo con un sueño, él me lleva a la guerra. Él me ataca los pulmones, yo pienso un año en el hospital. Hago una combinación brillante y le gano un día negro. Él juega una desgracia y me amenaza con el cáncer, que por ahora anda en forma de cruz. Mas yo le pongo por delante un libro y lo obligo a una retirada. Le gano otras cuantas piezas, pero mira, la mitad de mi vida está fuera de juego. Oh, le daré jaque a tu rey y perderás el optimismo, me dice él. No es nada, bromeo yo. Pues hago el enrosque de los sentimientos. Detrás de mi esposa, los hijos, el sol, la luna y los otros mirones tiemblan ante cualquier jugada mía. Yo enciendo un cigarrillo y sigo la partida. Aquí se ve un poquito, ¿no?, de esa relación con lo que puede llegar a ser, ¿no?, la muerte, o ese desafío de tener que vivir la vida, de enfrentarse contra precisamente el azar, planteándolo como si fuera un juego estratégico, y precisamente relacionando este azar con lo que pueden ser los distintos avatares, ¿no es cierto? Acá en este poema que sigue, se llama Shakespeare, se va a ver un poco más esta sensación, si se quiere, como más nostálgica, más idealista. Hay como, percibo yo por lo menos, que hay mucho idealismo dentro de la poesía rumana. Este poema se llama Shakespeare. Y dice: Shakespeare creó el mundo en 7 días. En el primero hizo el cielo, los montes, los abismos del alma. En el segundo hizo los ríos, los mares, los océanos y demás sentimientos. Y se los entregó a Hamlet, Julio César, Cleopatra y Ofelia, a Otelo y otros,
para que se enseñorearan en ellos con sus sucesores por los siglos de los siglos. El tercer día reunió a todos los hombres y les enseñó los gustos, el gusto de la felicidad, el gusto del amor, el gusto de la desesperación, el gusto de los celos, el gusto de la gloria. Entonces fue que negaron unos individuos que se habían retrasado. El Creador los acarició, compasivo, les tocó la cabeza y les dijo que no les quedaba sino hacerse críticos literarios y negar su obra. El cuarto y el quinto día los reservó a la risa. Liberó a los payasos para que hicieran sus cabriolas y dejó a reyes, emperadores y otros infelices divirtiéndose. El sexto día solucionó unos problemas administrativos, desencadenó una tormenta, enseñó al rey Lear cómo llevar su corona de paja. Habían quedado algunos desechos del Génesis y creó a Ricardo III. El séptimo día echó una mirada para ver si le quedaba algo por hacer. Los directores de teatro ya habían llenado la tierra con carteles y Shakespeare consideró que después de tanto esfuerzo valía la pena ver también él un espectáculo. Pero antes de esto, sintiéndose sumamente agotado, se fue a morir un poco. ¿No es cierto? Además de la gran ironía, que la carga irónica que va a tener este poema, una ironía, como digo, inteligente, y no es una ironía para nada que agrede, sino que es una excusa, de alguna manera va a ser una excusa para la belleza, ¿no es cierto? Me parece que ya se pueden ver estos primeros rasgos que va a tener la poesía rumana. Va a hablar de los océanos como estados de ánimo, no es casualidad. Para mí, por lo menos, no es una casualidad que describa esto, que relacione la naturaleza con los estados de ánimo. Tiene mucho que ver esto con la poesía rumana. Y antes de despedirme de este primer bloque y de ya pasar a otro poeta, que va a ser Nikita Stanescu, que se relaciona de alguna manera, se ve la herencia en Sorescu de él es anterior, pero va a trabajar desde otro lugar, va a trabajar desde una posición distinta y que también es una voz importantísima para lo que son las letras rumanas. Antes de eso, quiero, como les dije, la musicalidad del idioma para mí en poesía es fundamental, la musicalidad del idioma, el tono, el sonido de las palabras. Entonces, antes de dejarles el video en donde a él se lo oye recitar, quiero leerles el poema que va a recitar, pues no tiene subtítulos, pero de alguna manera mejor que no los tenga, ¿no? Para poder concentrarse en el sonido y en qué es lo que sucede con el idioma de algún modo, pero para que no se queden con la intriga, lo quiero leer. Tiene referencias culturales también, muy culturales a lo que es Rumania, ¿no? Nombra a Eminescu, va a nombrar emperadores, va a nombrar distintos gobernantes, distintos personajes de la historia. Eminescu es uno de los grandes literatos de Rumania. Y este poema dice así: Eminescu no ha existido solo un bello país, en una orilla del mar, donde las olas hacen nudos blancos, como una despeinada barba de emperador, como algunas aguas, como algunos árboles escurridizos, en los cuales la luna tenía nido rotante, y sobre todo han existido algunos hombres sencillos que se llamaban Mircea el Viejo, Esteban el Grande, o más simple aún, pastores y labradores, quienes en torno al fuego del anochecer gustaban decir poesías, pero al escuchar a sus perros ladrar en los apriscos, salían a luchar contra los tártaros, contra los ávaros, contra los hunos, contra los polacos y contra los turcos. Y por todo esto debía tener un nombre único. Se les llamó Eminescu. Y ahora sí nos despedimos con este poema recitado por su propio autor. Ya volvemos. Trebuiau să poarte un nume.
Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe ca o barbă nepieptenată de crai, și niște ape ca niște copaci curgători în care luna își avea cuibar rotit. Și mai ales au existat niște oameni simpli pe care îi chema Mircea cel bătrân, Ștefan cel Mare, sau mai simplu, ciobani și plugari, cărora le plăcea să spună seara în jurul focului poezii, Miorița și Luceafărul și scrisoarea a treia, dar fiindcă auzeau mereu lătrând la stâna lor câinii, plecau să se bată cu tătarii și cu avarii și cu hunii și cu turcii. În timpul care le rămânea liber între două primejdii, acești oameni făceau din fluierele lor șgheaburi pentru lacrimile pietrelor înduioșate, decurgeau doinele la vale pe toți munții Moldovei și ai Munteniei și ai țării Bârsei și ai țării Vrancei și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea cu ei întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt. Acest tânăr cu ochi mari cât istoria noastră trecea bătut de gânduri din cartea cirilică în cartea vieții, tot numărând plopii luminii ai dreptății, a iubirii, care îi ieșeau mereu fără soț. Au mai existat și niște tei și cei doi îndrăgostiți care știau să le troienească toată floarea într-un sărut. Și niște păsări, ori niște nouri, care tot colindau pe deasupra lor ca lungi și mișcătoare șesuri. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a spus Eminescu. Dime si un día te agarrara y besara la planta de tu pie. ¿No es verdad que después acabarías rengueando un poco por miedo a no desbaratar mi beso? Este es un pequeño fragmentito de un libro que se llama Una visión de los sentimientos. La traducción que encontré fue de Alexandra Chereches y pertenece al poeta que vamos a tratar en estos minutos, que se va a llamar Nikita Stănescu. Quiero hacer una pequeña semblanza biográfica para que se tenga idea quién fue. Trato de no pasar mucho tiempo hablando de estas cuestiones, porque la biografía y todo eso ya se encuentra hoy con el milagro, si se quiere, de internet. En ese sentido sirve muchísimo para escribir un nombre y que de repente aparezca y se pueda conocer cuál es su obra, cuál fue su vida, pero para ponerlo en contexto me parece de alguna manera necesario. Nikita Stănescu va a nacer en 1933, va a morir en 1983, va a ser poeta y ensayista. Se lo tiene como uno de los poetas más importantes de Rumania del siglo pasado, junto con Marin Sorescu. Su alma mater va a ser la Universidad de Bucarest, en donde ahí empieza a codearse con el ambiente artístico intelectual de la ciudad. Y una marca muy importante, distinto de Marin Sorescu, él va a ser un poeta socialista, o ligado sí a lo que tenía que ver con la ideología socialista de Europa del Este en ese entonces, ¿no es cierto? Va a ser de alguna manera no contrario, pero en eso se va a distinguir, se va a apartar un poco de Marin Sorescu. El realismo socialista también, como les dije, aparece en internet si lo quieren buscar, pero más o menos para darle un contexto. Es una corriente artística que lo que trata es de impulsar, la va a impulsar Stalin
en la década más o menos, en la década del 50, un poquito antes también, en la década del 40, en donde se busca trasladar la ideología y las preocupaciones socialistas a una dimensión artística. Entonces, además de tener el folclore de lo que es la figura del trabajador socialista, etcétera, también va a tener un contenido político y social muy fuerte. Tanto es así que, pero se siguen, ahora estoy leyendo, y se siguen notando los trazos de la poesía rumana que dije en el bloque anterior, ¿no es cierto? Porque aún se sigue usando la metáfora y la metáfora relacionado con los elementos de la naturaleza, el paisaje, etcétera, ¿no? En un poema él va a decir, esto es un pequeño fragmento: el cielo es rojo, la tierra es roja, el agua es roja y el viento es frío y rojo. La naturaleza bebe a sorbos el calor rojo. Quiero decir, ¿no es cierto? Tiene todo un significado, sí, muy, muy cerca de lo que era en ese momento el contexto político y esa rama artística, si se quiere, pero no deja de tener ese gusto o ese toque que describía yo al inicio sobre lo que es la poesía romana, la relación con el paisaje, con lo natural, y cómo eso va teniendo un contenido muy metafórico. Un dato de color va a ser, fue un candidato al Premio Nobel de Literatura. A ver, aquí tengo algunos poemas de él. También lo que tenemos después de este bloque, que va a ser un bloque completo. Pensé este programa de una manera, si se quiere, un poco, no distinta, pero con un poco de matices a lo que se está acostumbrado en programas de literatura. Entonces, lo que quiero que suceda en el próximo bloque es que se transmita para así se puede ver una entrevista directamente del poeta. Quiero decir, una pregunta, una entrevista completa de este poeta, contando más él en primera persona cuáles son sus visiones, cuáles son sus experiencias, además de poder verlo en vivo y poder conocerlo no solo como piensa, sino cuál es su visión de la literatura, su visión de su obra. Entonces, empiezo con este poema y después ya lo tendremos directamente a él. Hojarascas. Digo pues, se descolgarán las largas sogas de la lluvia a través del aire húmedo que envuelve los atardeceres. Se acerca el aniversario de las hojas golpeadas por la lluvia. El recuerdo de los sucesos de mi vida viene del futuro, no del pasado. Corazón, corazón, misterioso planeta, alma, alma, aire por el que se acercan tiernas imágenes tuyas, casi inmóviles ante mi respiración. Se acerca el aniversario de las hojas golpeadas por el viento, el aniversario de las piedras, del camino en las que se golpearán la herradura de la luna cuando pase a caballo. El aniversario de las bicicletas recostadas sobre el muro, el aniversario de la insignia prendida al uniforme del liceo, el aniversario de todas las palabras cuyas letras mantienen firmes el deseo y el amor. El corazón, planeta misterioso, en el que me habría gustado vivir y morir. Acá se ve, ¿no?, de alguna manera como el elemento natural sigue estando. Por eso digo que comparten una línea muy marcada. Cuando se lee, de alguna manera, pienso que cuando se lee poesía rumana, siempre los autores van a estar, hasta mismo el tono es parecido, hasta mismo el tono tiene como ciertas cadencias que son muy, muy características, o que a mí por lo menos me parecen muy, muy características, aún mismo siendo traducciones, ¿no es cierto? Alguna vez he escuchado que la poesía es imposible de traducir. Probablemente, habría que pensarlo un poco más, pero quizás sí, quizás sea así, como dicen, es imposible de traducir, pero aún con todo lo que se pierde en la traducción de una lengua hacia otra, todavía se mantiene cierta cadencia y ciertas características que se ve que entre autores comparten,
Quizás tiene algo que ver con que sea una lengua de raíces latinas, ¿no es cierto? Entonces, capaz es más fácil la traducción. Habría que preguntarle a un traductor o a alguien que entienda de rumano. Pero, pero por algún motivo se siguen manteniendo no solo en lo estético, que tiene que ver con esto de la naturaleza, de los elementos de la naturaleza, más que la naturaleza, el paisaje, diría yo, y el peso simbólico, el peso alegórico que puede tener el paisaje. Sino más allá de eso, también en la forma, también en la manera de pensar, si se quiere, el verso en la forma. A ver, quisiera leer un poco más y seleccionar un poco, a ver, los que me parecen interesantes. Este se llama Los jóvenes y dice: se besan, se besan y se besan. Los jóvenes en las calles, en los bares, contra los muros, se besan sin sosiego, como si ellos mismos no fuesen sino los extremos del beso. Se besan entre los autos que pasan, en las estaciones del metro, en los cines, en los buses, se besan desesperados, con violencia, como si la continuación del beso no fuera sino la vejez proscrita y la muerte. Se besan, se besan los jóvenes esbeltos y enamorados, tan delgados que parece que ignoraran la existencia del pan en la tierra, tan enamorados como si ignoraran la existencia misma del mundo. Se besan como si estuvieran en lo oscuro, en la más segura oscuridad, como si nadie los viera, como si el sol fuera a iluminar recién cuando las bocas, rotas a besos y sangrantes, no pudieran besarse sino con los dientes. Sigue de alguna manera lo visual, ¿no? Qué presente que aparece y cómo es una excusa, ¿no? Este paisaje de ver jóvenes besándose, de ver ese escenario, pero cómo lo va a utilizar ese paisaje, ¿no? Por eso el peso alegórico, para hablar de lo que tiene que ver la energía vital, que lo va a relacionar con ese beso, con esos jóvenes, y con o sea, enfrentado a lo que es lo que aparece como la imagen de la muerte, como ¿no es cierto? Como desde yo el que habla, ¿no? El que habla con cierta admiración, pero también habla con nostalgia. Y por ahora esto es todo, pero quiero dejarlos en el cuarto bloque que viene. Yo no voy a aparecer porque precisamente no quiero hablar yo todo el tiempo, sino que cada uno pueda entrar en interacción con lo que más se pueda con los poetas que van apareciendo, con esto que se va nombrando, para poder ir viendo y que cada uno pueda relacionarse con ellos. Así que el próximo bloque va a ser una pequeña entrevista que se le hace a este poeta, Nikita Stanescu, donde nos estará contando, nos estará hablando de su obra, de su manera de ver, de alguna manera su creación poética y literaria. Muchas gracias, ya volvemos y los esperamos. Dragă și stimate Nikita, ce sunt cărțile? Ce sunt cărțile pentru tine personal? Ceea ce este iarba pentru pământ, ceea ce sunt peștii pentru mare, ceea ce sunt păsările pentru aer, ceea ce sunt cuvintele de dragoste pentru om. Dar aici unde este rolul poeziei? Ce înseamnă poezie în carte? Mai înainte de a vorbi despre poezia în carte, aș vrea să încerc o observație din afara poeziei către poezie.
Poezia este singura avuție pe care omul o are încă nejefuită. Până acum tot ce a avut omul a fost jefuit, poezia încă nu și-a inventat un Hitler al poeziei ca să fie jefuită de către el. Poezia este a tuturora, în toți oamenii există poezie, iar poetul este muncitorul, traducătorul umil al sentimentelor tuturora în aceste cărți tipărite. Bună oară de mine, bună oară de alții. Așa începe convorbirea numai printre poeți, printre poeții care sunt Nichita Stănescu și Adam Pustorici. Dar să continuăm această convorbire cu Nichita Stănescu despre sensul poeziei. Un volum al lui, primul, are cuvântul sensul în titlu, sensul iubirii. La noi sunt traduse și necuvintele lui Nichita, dar și acest titlu reprezintă un fel de suspiciune, un fel de suspiciune în poezie. Nici o suspiciune față de poezie. E o părere a mea mai veche și nu numai a mea, care este împărtășită și de prietenul meu, Sorin Dumitrescu, că în ceea ce privește poezia, cuvântul este numai materialul poeziei, coloarea este numai materialul picturii, linia numai materialul desenului, sunetul numai materialul cântecului. Arta cuvântului e cea mai neimportantă din meseria poetului. Kant afirma odinioară că forma este cazul sublim al gândirii și că forma perfectă atrage conținutul. Nu îndrăznesc să-l contrazic pe acest minunat filozof, dar bănuiesc că un conținut minunat, tainic și revelat atrage după sine o formă minunată și revelată. Sunt de acord, dar dintr-un alt punct de vedere, acest titlu, Necuvintele, nu cumva face parte dintr-o tendință poetică din ultimele decenii, numită antipoezie? Nu, câtuși de puțin. Cehov, după Shakespeare, primul mare autor dramatic, dacă Shakespeare era un urlet barbar, Cehov este o tăcere barbară dintre două replici. Necuvintele sunt tăcerea barbară dintre două idei sfinte. În volumul editat de editura belgrădeană Rad, Starea Poeziei, am dat de un fapt, de o declarație a lui Nichita Stănescu, în care el spunea, abia atunci când a scris volumul 11 elegii, el a ajuns și la simțul scrisului, la simțul poeziei. Ce înseamnă pentru Nichita Stănescu acest simț al poeziei? Nu știu dacă am declarat exact cu aceste cuvinte, dar în tinerețele mele și mai târziu am fost un foarte mare iubitor de icoane românești pe sticlă, icoane pe sticlă. Și am fost uluit câte cine de taină sunt pictate pe icoanele noastre pe sticlă. Și deodată am văzut, când sticla era puțină și mai ruptă, cum pictorul popular scurta din cei 12 apostoli, că rămăsese numai Iisus și 2-3. 11 elegii am gândit-o ca pe o cină cea de taină. În fapt, ele sunt 12,
au și o elegie intitulată Omul Fantă, care îl reprezintă pe Iuda, adică care răsoană tot sensul, contrazice tot sensul celor 11 elegii, iar autorul este nu Iisus, evident, e cina cea de taină a poetului, cum s-ar spune. Sentimentul scrisului l-am avut odată și l-am părăsit. Și am să vă mărturisesc de ce am părăsit sentimentul scrisului. Prefer nopți îndelungi să gândesc versuri și după aceea să le dictez soției mele brusc. De ce? Pentru că Gutenberg a repezit toate cuvintele pe un plan. Ori cuvintele sunt în spațiu. Exact ca Niels Bohr, care a desenat schema atomului pe un plan, dar atomul este în spațiu. Cuvintele sunt spațializate. Ele nu sunt ca acestea moarte. Ele sunt vii, între mine și tine, între mine și tine, între mine și tine. Ele au viață. Ele sunt spuse, se spațializează și sunt receptate. Evident că după ce cuvântul mi-l scrie soția mea, mă uit cu ochiul rece și îl îndrept. Dar nu-l scriu cu ochiul rece pentru că știu de 7 ori limba română, sunt poliglot de limba română și știu de 20 de ori limba poezească și am tendința de a o perfecționa, de a o face lucioasă, de a o face perfectă. Ori perfecțiunea nu are de-a face cu arta. Nu are de-a face cu arta. Am și scris odată că cubul perfect, după ce faci un cub perfect, trebuie să-i zdrobești un colț ca să se mire toți de ce ar fi perfect, de ce nu e perfect acel cub, ce perfect ar fi el dacă n-ar avea zobit un colț. Căci dacă el, zic eu acum, ar fi perfect, nimeni nu l-ar băga în seamă. Perfecțiunea nu atrage atenția. Iată lecția despre cum. Se ia o bucată de piatră, se cioplește cu o daltă de sânge, se lustruiește cu ochiul lui Homer, se răzuiește cu raze, până când cubul iese perfect. După aceea, se sărută de nenumărate ori cubul cu gura ta, cu gura altora și mai ales cu gura infantei. După aceea, se ia un ciocan și brusc se fărâmă un colț de-al cubului. Toți, dar absolut toți zice vor. Ce cub perfect ar fi fost acesta de n-ar fi avut un colț sfărâmat. Sârba Ignatovici ne-a spus nu de mult despre ultimele cărți ale lui Nikita ca despre niște relicvii, un obiect care merită adorație. Ce carte este? La ce se referă? Mă refer, de fapt, la o serie de cărți recente de Nikita Stănescu, care sunt o operă comună a lui Nikita și, evident, a prietenului Sorin Dumitrescu, care este un mare pictor, așa cum și Nikita e un mare poet. Cele trei cărți reprezintă nu numai o idee supremă a tipografiei, ci și o posibilitate a cărții în acest timp și experiență post-Gutenberg și ne arată cum cartea devine și un monument. Este vorba despre volumele cum sunt Epica Magna, operele imperfecte și Noduri și semne. Este vorba de un poet pe care l-am cunoscut acum vreo 10 ani și atunci am înțeles că de fapt am întâlnit o personalitate unică, un om care depășește bariera limbajului. El nu... Bueno, seguimos acá. Espero que hayan disfrutado la entrevista, ¿no? Con este objetivo de poder hacer que un autor entre directamente en diálogo, ¿no es cierto? No tanto leer poemas y tanto que esté yo hablando, ¿no? Sino un poco más, si se quiere, no didáctico, pero que haya un poco más de diálogo sincero, si se quiere, entre el espectador y los autores, entre el lector en este caso y los autores. Quiero pasar, antes de terminar este programa dedicado a lo que es las distintas voces de la poesía rumana, a una chica que buscando voces que tuvieran que ver un poco más
con el siglo XXI. Me fui preguntando, ¿no? Bueno, toda esta gente desde el siglo XX mueren en general entre las últimas 2 décadas de lo que es el siglo XX, y el siglo XXI trajo aparejados bastantes cambios, hay bastantes diferencias, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo se interpretaría esa sensibilidad desde un punto, si se quiere, de vista, o desde una mirada un poco más actual? Y así encontré a Linda María Baros, que ella nace el 6 de marzo del 81, o sea, pocos años antes de que va a morir Stanescu, ¿no es cierto? A unos 2 años y casi 13 más 15, que después iba a morir Marín Sorescu. Entonces quiere decir que va a ser contemporánea, pero en vida, no su obra, no como autora, ¿no es cierto? Pero que es una de las voces que más me sorprendió, porque va a trabajar con esta, si se quiere, con esta herencia, con esta tradición, pero va a ser una poeta francófona en general. Si bien va a escribir en rumano, se le identifica por lo menos con lo que es la poesía francesa, que, como dije antes, va a tener va a haber mucha relación entre lo rumano y lo francés. Como dije, no sé si por las raíces latinas, pero sobre todo el simbolismo, sobre todo la figura que habla de una cosa pero sirve para hablar de otra, ¿no? Me parece que va a tener mucho que ver. Una breve reseña biográfica. Por supuesto está viva, el 6 de marzo del 81, nació en Bucarest, Rumania. Es una poeta, traductora y ensayista en ambos idiomas. Fue galardonada con un premio que se llama el Premio Apollinaire en Francia en 2007, que es que tiene una importancia y un peso en lo que es de lo que es el ambiente literario francés. Y acá noté que la crítica literaria francesa la considera una de las voces que más se afirman, más importantes de hoy día de lo que es la poesía europea del siglo XXI. Sus poemas, para darse una idea, ¿no?, de lo que es, fueron traducidos y publicados en 33 países. Y mantuvo más de 700 intervenciones públicas, lecturas, debates, conferencias. Es redactora jefe de la revista de poesía La Traducière. No sé si me está escuchando algún traductor de francés o alguien que hable francés me va a querer matar. Pero bueno, la traducción supongo que querrá decir. Y es miembro de la Academia Mallarmé. Mallarmé, uno de los poetas también simbolistas de aquella Francia de fines del siglo XIX. Entre otros premios que ha ganado, otros reconocimientos, es el premio de la Unión de Escritores de Rumania, el premio Apollinaire, como dije, premio a la mejor traducción, becas para traducción del rumano al francés y también viceversa. Es como precisamente una de las voces bastante llamativas y que más suenan, ¿no?, si se quiere. Y bueno, y como les dije, lo demás también se puede conseguir en internet, además de videos, además de charlas de ella, pero para tener alguna idea. Quiero leer algunos poemas de ella y por último despedirme con lo que va a ser un poema recitado de ella y traducido, si no me equivoco, en el Festival de Poesía de Medellín, en donde bueno, también se la va a poder escuchar, pero esta vez imaginé que sería un poco mejor a ver si podía encontrar algo traducido para poder asociar un poco, ¿no?, ese sonido del idioma con lo que se está diciendo, ¿no es cierto?, con el fondo. Este poema de ella está traducido por Miriam Montoya, se llama De amor y cianuro. No me llames a tu casa, en tu mansarda, girando como un atolondrado, girando los botones de la estufa, para deshacerte de una vez por todas de los aullidos de viejos lobos del horno, de su pelaje mudado, que te crece sin cesar sobre los brazos la noche como los forúnculos, mientras apagas los cigarrillos profundamente en tu carne. No me llames a tu casa, en tu mansarda, hendido
como un atolondrado hendido entre las barras de la cama, en la puerta, bajo la bota, tu tibia y tu peroné. Las escucho crujir en mi móvil, como si hendieras el fusil de casa de tu padre, demasiado pegajoso para que puedas cargarlo de nuevo, después que se volara la tapa de los sesos y teniendo espasmos, rompió tu puerta a patadas. No me llames a tu casa en tu mansarda, puesto que iré, y me arrancaré el corazón del pecho, lo cortaré con los dientes, lo rociaré de sal, extraída con una pica de mis glándulas lacrimales, y lo arrojaré como uno arroja una piedra de amolar, para que parta tu tibia y tu peroné en menudos trozos, para que amontone profundamente en el horno tu soplo de amoníaco, para que hienda por siempre tu cabeza de bestia salvaje. Tiene una fuerza muy particular, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto me parece a mí, por lo menos, con la vertiginosidad del siglo XXI, ¿no? Con la fuerza que tiene de salir y no tanto una posición más pasiva de descripción, sino de tomar ella el peso lírico y lanzarlo de alguna manera, ¿no? Hacia el mundo. Aparece ya un teléfonos móviles. Es otra cosa, es un cambio interesante, pero por supuesto para mí se mantiene cierta tradición. Quisiera leer un poema más de ella. Se llama La loca escapada del barrio. Las chicas del barrio no saben volar, pues las alas les crecen sobre el pecho, pequeñas y redondas, alas de ángel. Tú las ves caminar por calles estrechas, unas uretras, es la senda que toman los niños para salir de las BPO. Allí el macadam transpira como las locomotoras a vapor a las que saltaba mi abuela cuando se fugaba, aturdida por el high-tech de los maquinistas. Ellas se pasean por calles estrechas, apretando los párpados. Bajo la tanga deslizan a escondida los atolondrados dedos. En los alrededores de los parques acechan los moteros vestidos con la serie de números largos. Ellos arrancan a las chicas del acuario etéreo de las alamedas y les muestran el motor a cadena plateada, el acceso secuencial, los grandes asfaltados. Las chicas miran por sus telescopios, suspiran mecánicamente y sus finas caderas cubren poco a poco los ardientes jadeos. La autopista las agarra entonces de la nuca con sus dientes vaginales y las lleva hasta el nido de la gran velocidad, como a crías que aún no han abierto los ojos, hasta que la luna gira en el cielo como una llanta de Harley Davidson. Solo la noche vuelven las chicas del barrio fatigadas. Sus ombligos centellean como un intermitente anudado. Grandes alas han crecido en sus pechos, redondas hasta el vientre. Los moteros se embragan al partir, la saludan. La autopista la llama. Los motores dejan tras de sí largas volutas de esperma. No, lo relacionado con... Qué interesante y qué intensidad de tratar el tema, si se quiere, más del erotismo, de la fuerza del erotismo, como estas chicas que salen por el barrio, dándoles casi un aspecto de deidad, ¿no? Las alas de ángel, como que hay esta cosa interesante, el tema de los motores, cómo ya empieza a sumarse a la cotidianidad del poema, de alguna manera, lo que son los motores, los que van a ser elementos, las cadenas plateadas, cómo va a empezar a tratar de una manera distinta, la Harley Davidson como una referencia a la luna, ¿no? Va a una manera distinta del decir, pero al mismo tiempo parecida, porque de alguna manera no deja de mirar el paisaje y no deja de tener ese peso alegórico y metafórico para describir una sensación más, si se quiere interna, si se quiere lírica, o un pensamiento o una especie de reflexión. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primera emisión de Puentes de Papel. Espero que les haya interesado y poder, sobre todo, abrirles una especie de panorama o de posibilidad de encuentro
con esta poesía rumana. Después a los interesados ya podrán bucear, si se quiere, en internet, podrán interiorizarse quizás un poquito más, pero este es un pantallazo sobre todo para conocer las distintas voces, las voces del siglo XX, cómo se recepciona un poquito en el siglo XXI, cuáles son sus diferencias, y bueno, y sobre todo si puede motivar a que alguien escriba o que alguien empiece a leer un poco más sobre estos autores y lo pueda llevar quizás a su escritura, también sería un lujo. Los dejo con Linda María Baros, en primer lugar, con un video de ella recitando su poesía en el festival de Medellín, y me quiero despedir con una canción luego de Bob Dylan, ese premio Nobel a veces un poquito cuestionado, si se quiere, pero que para mí es poeta desde el principio al final, y que hay que prestarle mucha atención a esa letra. Una fuerte lluvia va a caer. Esto fue todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido o entretenido, y nos vemos en la próxima edición los miércoles de 14:30 a 15:30 por aquí, por hora 60, Puentes de Papel. Muchas gracias. Buenas tardes. Le pistolet d'insémination. Tout comme cette lumière qu'on exfolie de la rétine, dans un sous-sol occulte, un projecteur dans les yeux, c'est ainsi que j'imagine la mort de la poésie. Puisque ce n'est pas la combustion de la mort qui noircit les eaux, mais, encrassé, le code de barre et les foreuses de décoration, les vers que les invités lancent, joyeux, jusqu'au tréfonds, phosphorescents, et les musiciens sauvages qui viennent les attraper avec leur bec. C'est pour cela que j'écris le meilleur poème que je puisse écrire. Le poème qui trépane, brise les soutures insurgées et laisse les artères, comme des tuyaux sous pression, se débattre, libres, autour du cou. Qui taillade les poignées de l'air et en libère les dieux, les pierres. On pratique les plus grands raclages sur la feuille de papier et sous les armes. Mais la main avec laquelle j'écris se sépare du corps comme les mains des anciens détenus sibériens, cachés parmi les rondins empilés dans de longs trains glacés qui partent dans le monde. Rien, pas même un gémissement ne résonne à travers le tunnel métallique de la langue. Je tends la main. Gardée par les volets des cliniques, par les matins blancs des volets. Juste assez pour qu'elle écrive le poème qui lave tes pieds fatigués dans son urine. Aucun sang, aucun nuage ne tremble. Peut-être les armes d'assaut, les rues. Ma main attachée comme une menotte à la vision qu'elle a de la poésie, la main détachée du corps, flottant par-dessus le monde. Un pistolet d'insémination dans son champ d'action.